Las noches en el hotel siempre habían sido monótonas. La brisa salada del mar se filtraba por los pasillos, los turistas dormían en sus habitaciones tras largas jornadas de sol y alcohol, y el murmullo distante de la ciudad se perdía en la inmensidad del silencio. Yo llevaba meses trabajando en la recepción del turno nocturno y conocía cada rincón de aquel lugar. Nada me sorprendía hasta esa noche. Encendí la radio interna y realicé el chequeo de rutina. Mis compañeros de seguridad patrullaban los pisos superiores, los cocineros de la cocina nocturna limpiaban las últimas bandejas y el conserje bostezaba detrás del mostrador. Todo en orden. Hasta que, de repente, un ruido sutil emergió de la radio, algo apenas perceptible, un leve susurro, una respiración densa y entrecortada. Me quedé inmóvil, acercando el aparato al oído, tratando de descifrar el sonido entre la estática. Entonces, la voz. «Ayuda, por favor». Mi piel se erizó. No era una voz clara ni fuerte. Era algo apagado, como si viniera de muy lejos, arrastrada por el viento. Mi primer pensamiento fue que alguien en el hotel estaba en problemas. Quizás un huésped borracho, una broma de mal gusto o un problema en la radiofrecuencia. Pero entonces miré la pantalla del sistema de habitaciones. La señal provenía de una en particular, la 306. Un escalofrío recorrió mi espalda. La 306 llevaba años cerrada. Tomé la linterna y, con el corazón golpeando contra mis costillas, me dirigí al tercer piso. El hotel tenía algo inquietante cuando estaba vacío. Los largos pasillos, cubiertos de alfombras desgastadas por incontables pasos, se extendían en penumbras bajo la tenue luz de emergencia. Cada zancada mía resonaba con un eco hueco y distante. Las puertas cerradas de las habitaciones parecían vigilarme en silencio mientras avanzaba. Llegué a la 306. La placa metálica con el número estaba cubierta de polvo. Me quedé un momento de pie, escuchando. Silencio. Solo el lejano murmullo del mar chocando contra la orilla. Acerqué la mano a la perilla, sintiendo el frío del metal, y empujé la puerta con cuidado. Estaba cerrada con llave. Nadie podía estar dentro. Di un paso atrás, tratando de calmar la respiración. Quizás la radio estaba fallando, quizás. La estática volvió. Esta vez, el susurro no pedía ayuda. Esta vez, me llamaba por mi nombre. El pánico se aferró a mi garganta. Sentí que algo dentro de la habitación me observaba a través de la puerta, algo invisible, pero presente, aguardando. Di un paso atrás, sin dejar de mirar el número 306. Mi instinto gritaba que saliera de allí, que algo estaba muy mal en ese lugar. Regresé a recepción con la piel helada y el pulso descontrolado. Revisé nuevamente el sistema. No había registros recientes de apertura en la habitación. Nadie había entrado allí en muchos años. Y sin embargo, la radio seguía transmitiendo desde dentro. Apagué el dispositivo y traté de seguir con mi turno, pero el miedo ya se había instalado en mis huesos. Algo había despertado esa noche en el hotel. Algo que sabía quién era yo. El miedo no me dejó en paz. La sensación de haber sido llamado por mi nombre, de haber escuchado un susurro imposible proveniente de una habitación cerrada desde hacía años, se instaló en mi pecho como un peso insoportable. No podía ignorarlo. Necesitaba respuestas. Me dirigí al archivo del hotel, una pequeña oficina en la parte trasera de la recepción, donde se guardaban los registros de huéspedes, reportes de incidentes y todo lo relacionado con el mantenimiento del edificio. Las carpetas polvorientas estaban apiladas de forma caótica, pero encontré el documento que buscaba, los registros de la habitación 306. Desempolvé los papeles y comencé a leer. Los primeros años no mostraban nada extraño, solo reservas comunes de turistas y viajeros de negocios. Pero entonces, en un expediente amarillento y desgastado, encontré una anotación diferente, con fecha de hace más de una década. Huésped desaparecido. Mi piel se erizó. El informe detallaba la desaparición de un hombre, un turista extranjero que se había alojado en la 306 y que, una noche, simplemente se desvaneció. No hubo señales de lucha, la puerta seguía cerrada desde dentro y su equipaje quedó intacto, como si nunca hubiera salido de la habitación. La policía investigó, pero no encontraron rastros de salida ni pistas sobre su paradero.
Lo más inquietante eran los testimonios de otros huéspedes de la época. Se quejaban de ruidos extraños provenientes de la 306, susurros en la madrugada, golpes en la pared, e incluso la sensación de que alguien los observaba a través del ojo de la cerradura. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Cerré el archivo de golpe y respiré hondo. Esto no podía ser una coincidencia. La radio había captado algo dentro de esa habitación. Algo que, de alguna manera, todavía estaba allí. Miré el reloj. 2:43 de la mañana. Contra todo instinto, decidí volver al tercer piso. Necesitaba ver con mis propios ojos si algo realmente estaba ocurriendo. Los pasillos del hotel, tan familiares durante el día, ahora parecían más largos, más oscuros. A cada paso que daba, el eco de mis zapatos resonaba en el silencio sepulcral. Cuando doblé la esquina hacia el pasillo de la 306, sentí el cambio de inmediato. El aire estaba helado. Un frío antinatural, imposible en un hotel de Cancún donde el calor nunca daba tregua. Era un frío seco, áspero, como si toda la calidez hubiera sido arrancada de ese espacio. Mis manos temblaban. Avancé despacio, sintiendo la presión de una mirada invisible sobre mi espalda. Las luces titilaron. 1, 2, 3 veces. El pasillo quedó en penumbras por un instante, y en esa breve oscuridad, juraría que algo se movió delante de mí. No lo vi con claridad, solo una sombra fugaz, un reflejo borroso en el suelo, pero estaba allí. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo desbocado. El instinto primitivo de supervivencia gritaba que diera la vuelta y corriera, pero una parte de mí, la misma que había leído aquel informe y había escuchado los susurros, necesitaba saber más. Seguí avanzando hasta quedar frente a la puerta de la 306. Un golpe sordo retumbó desde dentro. Mi piel se erizó por completo. El sonido no fue un golpe común. Fue un puñetazo contra la madera. Fuerte. Desesperado. Como si algo dentro de la habitación quisiera salir. El frío aumentó, la radio en mi bolsillo crujió con estática y, entre el ruido, escuché mi nombre otra vez. Corrí. No miré atrás. Bajé las escaleras de 2 en 2, sintiendo que algo invisible me seguía de cerca, que si me detenía siquiera un segundo, algo me tocaría la espalda, me arrastraría con él. Regresé a la recepción con la respiración agitada. Me sentía como si acabara de escapar de algo que no debía haber despertado. Esa noche, me prometí a mí mismo que jamás volvería a acercarme a la habitación 306. Pero el hotel tenía otros planes. Las noches pasaban, pero el miedo no se disipaba. La 306 seguía allí, esperando, como un pozo de oscuridad en medio de la rutina del hotel. No importaba cuánto intentara ignorarla, su presencia se sentía en cada rincón del edificio. La radio, que ahora mantenía apagada la mayor parte del tiempo, de vez en cuando chisporroteaba con estática, como si algo aún intentara comunicarse. Pero fue en mi última noche de turno cuando la barrera entre lo racional y lo imposible finalmente se rompió. Eran casi las 3 de la madrugada cuando la decisión me encontró. Entraría a la habitación. No sé si fue curiosidad, desafío o simplemente el peso de las noches en vela con la sensación de que algo me estaba acechando. Pero tomé la llave maestra con las manos temblorosas y caminé hasta el tercer piso. El pasillo estaba más oscuro de lo habitual. Las luces de emergencia apenas iluminaban el suelo con un resplandor opaco. Cada paso que daba hacia la 306 hacía que el frío se intensificara. No era solo la temperatura, era la sensación de vacío, como si el aire estuviera muerto en ese espacio. Me detuve frente a la puerta. La miré por un largo momento, el metal frío de la perilla presionado contra mi palma sudorosa. No estaba solo. Lo sentía. Algo al otro lado de la puerta sabía que yo estaba allí. Giré la llave. La cerradura hizo un chasquido seco y la puerta se abrió con un crujido espeso, como si hubiera estado sellada por mucho más que tiempo. El interior de la habitación estaba intacto. La cama estaba hecha, con sábanas blancas que contrastaban con la penumbra. El mueble del televisor seguía en su lugar, cubierto de polvo. Pero el aire estaba denso, cargado de humedad y algo más, algo invisible pero opresivo. Cerré la puerta tras de mí y avancé con cautela. Había un olor extraño, no putrefacción ni humedad, sino algo seco,
casi eléctrico, como el aire antes de una tormenta. Mis ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en el espejo sobre la cómoda. Estaba cubierto de humedad. Pequeñas gotas de condensación resbalaban por el vidrio, aunque la habitación no tenía ventanas abiertas ni señales de fugas de agua. Me acerqué lentamente, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago. Fue entonces cuando mi radio crujió. La estática irrumpió en el silencio con violencia, como un estallido de interferencia. La agarré con manos temblorosas, sin encenderla, sin tocarla siquiera, y sin embargo, la señal seguía viva. Un susurro emergió de la estática. Mi nombre. Helado. Inhumano. Como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Mis piernas se paralizaron. El sudor frío corrió por mi nuca. Con un esfuerzo sobrehumano, levanté la mirada hacia el espejo, donde las gotas seguían acumulándose en la superficie. Había algo más reflejado allí. Una sombra. Difusa. Alta. Justo detrás de mí. No pensé. No razoné. El pánico se apoderó de mi cuerpo y giré sobre mis talones, esperando encontrar la habitación vacía. Pero en el aire había algo, un peso, un olor a estática y vacío. Corrí hacia la puerta, sintiendo que el aire se cerraba a mi alrededor, que si tardaba un segundo más, esa sombra, esa cosa que no podía ver pero sí sentir, me atraparía. Salí al pasillo y cerré la puerta de golpe, con el pecho a punto de estallar. Pero antes de dar un paso más, escuché un último sonido desde dentro de la 306. Un golpe. No contra la puerta, sino contra el espejo. Algo, o alguien, se había quedado atrapado allí. Y ahora, sabía que lo había visto. Después de aquella noche, ya no fui el mismo. El hotel, que antes era solo un lugar de trabajo, se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes. La 306 ya no era solo una habitación cerrada, era una puerta abierta a algo que no podía comprender. Los días siguientes los pasé con la mente atrapada en el recuerdo de lo que vi o creí ver en el espejo. Esa sombra detrás de mí. El frío en el aire, la sensación de que algo invisible me observaba desde la oscuridad. La voz llamándome por mi nombre. No podía callarme. Necesitaba saber si alguien más había sentido lo mismo. Aproveché una noche tranquila para hablar con mis compañeros de turno. No mencioné directamente lo que había vivido, pero insinué mi inquietud sobre la 306. Lo que encontré fue silencio. Al principio, nadie quería hablar. Se miraban entre ellos con recelo, como si se preguntaran cuánto debía decirse en voz alta. Pero, poco a poco, las barreras cayeron. Uno de los empleados de seguridad, un hombre mayor que llevaba años en el hotel, me miró con gravedad y dijo en voz baja: «No eres el primero que la escucha». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me contaron lo que nadie mencionaba abiertamente, que varios empleados antes que yo habían oído la radio crujir en la madrugada, siempre con los mismos susurros. Que algunos huéspedes, sin conocer la historia, se habían quejado de sentir miradas en la habitación contigua a la 306, aunque sabían que estaba cerrada. Que algunos empleados del servicio de limpieza se negaban a subir solos al tercer piso de noche. Pero lo peor era lo que el guardia veterano me contó. Una vez, un trabajador intentó quedarse en la 306. No durmió allí ni una hora. Cuando lo encontramos, estaba en el pasillo, temblando, diciendo que algo le susurraba dentro de su cabeza. Renunció al día siguiente. La sangre se me heló. Todo lo que había experimentado no era una alucinación. Esa misma noche decidí que no podía seguir allí. No me importaba el dinero ni la estabilidad del trabajo. Sabía que si pasaba más tiempo en el hotel, si seguía escuchando esa voz en la radio, eventualmente respondería. Y algo dentro de mí me decía que, si lo hacía, sería demasiado tarde. Presenté mi renuncia a la mañana siguiente. No di explicaciones. Simplemente me fui. Los días pasaron y con ellos, la sensación de opresión en mi pecho comenzó a disiparse. Pero el hotel nunca me dejó del todo. A veces, en mitad de la noche, cuando el sueño me vence, regreso allí en mis pesadillas. Vuelvo a recorrer aquellos pasillos largos y oscuros. Siento el frío helado en el aire. Veo la puerta de la 306 al final del corredor, siempre esperándome.
Y en esos sueños, la radio cruje otra vez. Siempre es el mismo susurro. Siempre la misma voz. Sigue llamándome por mi nombre. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.